Ok, y compartimos. Ok, bueno, estábamos comentando entonces que deben de tener los países contemplado infinidad de países están completando la doble nacionalidad, lo cual pues puede ser fuente de conflictos. Decía yo, imagínense nada más a un pobre niño que nace en aguas territoriales mexicanas, de madre española, padre italiano en un buque francés, y Francia, Italia y España, la nacionalidad es irrenunciable y en México es imperdible. Entonces, pues ante esa circunstancia, el niño tiene, para colmo de colmos, tiene 4 nacionalidades y en algún momento va a tener que escoger una, porque sí, así funcionan las cosas. Claro que si a mí me dieran la oportunidad de ser europeo, pues yo creo que no tendría mayor problema en convertirme en europeo, pero esa es una situación que debería de ser manejable y a final de cuentas México me atribuiría su nacionalidad porque no hay otra manera de poder llevar a cabo la situación. Entonces, no sé por qué creo que voy a tener que salir porque no, no está moviéndose esto. Se ha de haber trabado también. Ahí está. A ver, ok. Dice que voy a tener que compartirla de nuevo. Ok, la comparto de nuevo. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. Ok. Ahora sí. Ah, perdón. El individuo que la recibe. El individuo que la recibe es el elemento pasivo. O sea, se supone que es la persona que va a tener la nacionalidad cuando cumpla las condiciones. Por eso se dice que es el elemento pasivo. El derecho a la nacionalidad existe, es un derecho humano, o sea, debe de existir. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es la apatridia, que la apatridia es el fenómeno jurídico de aquella persona que no tiene nacionalidad. Y esto puede ser, yo sé que se está cortando el sonido, por eso estoy tratando de irme lo más lento posible. La apatridia, entonces, es cuando no se tiene la nacionalidad. Y vamos a encontrarla en varios tipos de casos. Por ejemplo, individuos con ascendientes desconocidos en estado consanguinis. Si no sabemos quiénes son tus padres, y aquí lo que vincula la nacionalidad es la filiación, y no sabemos quiénes son tus padres, pues no te podemos reconocer nacionalidad. Dos, por desconocer el lugar de su nacimiento si se localizan en naciones que adoptan el jus soli. El jus soli es por el derecho del lugar, pero si no sabes tú de dónde eres, pues obviamente es apátrida. Sujetos que nacen en países que siguen el criterio de jus sanguinis, cuando en la legislación del estado en donde son nacionales siguen el jus soli. Pues no tampoco. ¿Por qué? Porque mientras que en el lugar de origen son jus sanguinis, te vas a otro país que jus soli no tiene forma de vincularte, porque es por el derecho del lugar. Los hijos de apátrida que nacen en países que siguen el criterio jus sanguinis, pues si tus papás no tienen nacionalidad, pues tú tampoco la tienes. Las personas que renuncian a su nacionalidad sin haber adquirido otras, los famosos ciudadanos del mundo, y los sujetos que renuncian a su nacionalidad sin que previamente posean otra, que también son los similares ciudadanos del mundo. Obvio es que en todos estos casos puede haber apatridia, pero la principal apatridia se da cuando desaparece tu estado. Y tenemos el caso, porque esa película se basó en un hecho real, de La Terminal de Tom Hanks, en donde si ustedes recuerdan, Tom Hanks viene de un país europeo. Resulta ser que el país, por una revolución, se desaparece, no hay, ya no hay países de origen, y entonces los señores de la terminal se quedan ahí en el problema de que pues no lo podemos dejar pasar porque pues no tiene nacionalidad, que técnicamente era muy sosa la película,
porque el fin de Tom Hanks es que iba a estar unas horas en Nueva York, ni siquiera tenía pensado quedarse mucho tiempo, porque iba a ir a un centro nocturno, iba a pedirle un autógrafo a un músico de jazz y lo iba a guardar todo en una latita que traía, porque su papá se había pasado toda su vida consiguiendo los autógrafos de varios músicos de jazz y nada más le faltaba el del señor a quien iba a buscar. Pero como no tenía nacionalidad, lo dejaron en el aeropuerto y pues las escenas más memorables, una de las escenas más memorables es cuando se da cuenta de que las personas que usan los carritos de portaequipaje ponen una moneda para sacar el carrito y cuando ya sacan las maletas dejan la moneda en el carrito y entonces él se pone a recolectar todos los carritos y empieza a sacar todas las monedas y entonces va al McDonald's que no había comido nada y se da un atracón de hamburguesas corriendo y sacando carritos, ¿no? Entonces esa es una de las escenas más memorables de esa. Ya. Y la otra es que como él era albañil, pues resulta ser que en el aeropuerto están haciendo obras y cuando llega él le dice qué mal hecho está esto y se pone a hacerlo y lo hace muy bien y de pronto le dicen, ¿y quién hizo esto? No, pues que yo. Y dice, ¿estás en el sindicato? Dice, no, pues vale gorro, aquí tienes tu lana y le dan un montón de dinero porque pues, la construcción se paga muy bien en Estados Unidos y entonces él ya tiene, por ejemplo, para poder comprar, comer y poder cambiarse de ropa y cosas así. Bueno, esa es la situación con la apatría. Hoy, obviamente, con la doble nacionalidad, yo no digo que los problemas de apatridia se acaben, pero con la doble nacionalidad es muy difícil que vuelvan a surgir o que se den. Por lo tanto, ahí tendríamos la situación de que por lo menos para algo es útil la doble nacionalidad. Sin embargo, el hecho de que haya países o haya personas apátridas siempre va a existir, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con ningún país y entonces van a poder ser apátridas en muchas ocasiones. ¿Ok? Y por último, el nexo jurídico y político. Nosotros hablamos de que hay un nexo jurídico en la nacionalidad porque deriva de la Constitución, el artículo 30 constitucional, y en México, pues eso le da un vínculo jurídico a la nacionalidad. ¿Y por qué político? Primero, porque el otorgamiento y regulación de los nacionales están vinculadas con entidades administrativas del Estado, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero además, el otorgamiento de este vínculo otorga o lleve derechos y obligaciones políticos cuando se tiene la ciudadanía. La ciudadanía, si ustedes recuerdan, está establecida en el artículo 34 de la Constitución, que dice que serán ciudadanos aquellas personas que cumplan 18 años y que tengan un modo honesto de vivir. Entonces, técnicamente la idea es que los nacionales se van a convertir en ciudadanos pasado el tiempo. Y obviamente cuando se convierten en ciudadanos, adquirirán los derechos civiles y políticos que están establecidos en las leyes. Ejemplo, votar y ser votado, servir para hacer el servicio militar o tomar las armas en defensa de la nación, y todos los demás que conllevan pagar impuestos. Entonces, esas son las vinculaciones jurídicas y políticas que tiene la nacionalidad. Ahora, en cuanto a su regulación internacional, no nos perdamos, porque muchos me dicen es que eso ya no se cumple. No, la idea es que siendo un derecho humano, el individuo debe tener una nacionalidad, aquí está, una, y solamente debe tener una. Que se da la doble nacionalidad, pues bueno, esa es una situación ya eventual y manejada por varios países, pero no es la regla internacional. La regla internacional es que tienes una y nada más una. Sin embargo, pues este principio viene establecido en la Carta de la Sociedad de Naciones, que se dio en 1919 y terminó hasta 1946, en la Declaración Internacional Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Tratado de Derechos Civiles y Políticos que marca la regulación de los derechos humanos, que es de 1966.
todo esto lo que va a hacer es que pues ya muchos consideren que es una disposición inoperante porque casi todos aceptan doble nacionalidad. Sin embargo, recurriendo al nexo jurídico y político, una persona que adquiere la doble nacionalidad, lo que menos podrá hacer es defender los vínculos políticos que establece la Constitución para los nacionales. Y obviamente la doble nacionalidad se vuelve acomodaticia. Es decir, ¿por qué se dio la doble nacionalidad en México? Porque el presidente, Ernesto Zedillo, cuando llegó y estaba haciendo campaña en Estados Unidos, resulta ser que los mexicanos que viven en Estados Unidos le dijeron, señor presidente, nosotros nos sentimos muy mal porque cuando vamos a México nos tratan como si no fuéramos mexicanos. Y señor presidente, aquí se come mole y se bebe tequila y se cantan canciones mexicanas, pero nosotros no estamos de acuerdo en que nos traten tan mal los mexicanos de allá. Entonces, pues queremos que usted regulamente la doble nacionalidad y el presidente Cedillo, como tenía que cumplir las promesas de campaña, pues le metió doble nacionalidad a la ley. No es algo que se haya natural en México, pero pues desgraciadamente así lo manejó y por eso muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, pues pueden votar por el presidente de la República, pero la pregunta es si a ellos no les ayuda en nada, porque pues no van a tener la vinculación política de un presidente de la República en México, pues como que también se me hace muy impropio que les demos oportunidad de resolver cuestiones que son de México cuando en realidad ellos ya no vienen a México. Entonces, esa es una situación que todos. Ahora, esto es solamente una opinión subjetiva y es una opinión mía. Desgraciadamente, la doble nacionalidad lo que hace es crear gente sin vínculos, sin arraigo, que es algo importante porque lo manejó precisamente el caso Van Nottebohm. Pero la verdad sea dicha, podemos entender, yo entiendo perfectamente la condición de los mexicanos en Estados Unidos y de veras quisiera yo pensar que la doble nacionalidad les permite a ellos o les es útil. Sin embargo, pues yo me voy a una situación todavía más complicada, porque siendo mexicanos, ellos pueden comprar en zona prohibida. ¿Y quién les dice que algún día no tengan la capacidad de ser apoyo de potencias extranjeras? Yo no digo que nos vayan a invadir mañana, pero pues desgraciadamente una gente sin arraigo, pues lo que va a hacer va a apoyar al país que más le favorezca. Y yo creo que eso no nos favorece mucho a los mexicanos. Insisto, tal vez nunca vaya a pasar esto, pero para mi gusto, ese es un criterio. Sin embargo, si ustedes tienen personas con doble nacionalidad entre su familia, yo no estoy diciendo que los deban de agarrar de piñata ni que los deban de agredir. Al contrario, o sea, deberíamos de ser más conscientes en que las personas que se fueron de aquí lo fueron buscando un estilo de vida mejor. Y si lo lograron y si allá viven sus hijos y si la verdad es que ellos están haciendo lo posible por sobrevivir allá, que no crean que ha sido fácil, pues la verdad es que, o sea, quisiéramos que México nos diera más oportunidades de desarrollo y que todos los que estamos aquí tuviéramos la posibilidad de decir, es que esto me lo merezco porque he estado apoyando al país y el país me lo está regresando. Pero pues también ya sabemos que eso no ocurre como lo hacen en Estados Unidos, donde pues cualquier negocio que tú pongas, pues tiene desarrollo y puede lograr grandes cosas. Entonces, pues resulta ser que eso es algo que no tenemos en nuestro país. Ahora bien, otra vez se paró esto. Sí, ahora sí no me da con, ahí está. Los antecedentes constitucionales. La nacionalidad mexicana se estableció en los elementos constitucionales de López Rayón de 1811, que fue un documento, digamos, después de la caída de Hidalgo y que donde López Rayón trataba de regular de alguna forma
a la independencia en tanto que saliera o que pudiera él tomar la cabeza del movimiento, que nunca lo tomó. Por eso precisamente en Morelos en 1813 le llama nacionalidad americana, porque acuérdense ustedes que con base en los sentimientos de la nación se hizo el decreto constitucional para la América Mexicana o la llamada Constitución de Apatzingán. Y esa sí ya tuvo una repercusión muy fuerte y se le llamó nacionalidad mexicamericana porque era la América Mexicana. Pero el concepto de nacionalidad mexicana volvió a la Constitución desde la primera de 1824, la de 1836, la de 1857 y la de 1917. Si alguien me pregunta de 1848, les recuerdo que en 1848 se restableció la de 1824 más un acta de reformas, de tal manera que la de 1824 era la Constitución, no tanto el acta de reformas. En ella se estableció primero el jus sanguinis y el jus soli como medios para adquirir la nacionalidad, pero exigió a los hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional a optar dentro del año siguiente al de su mayoría de edad por alguna de las nacionalidades que poseía, y si era la mexicana, para otorgarla sería indispensable acreditar la residencia durante los 6 años anteriores a la solicitud. Eso es lo que establecían las constituciones que estamos mencionando. La naturalización era por dos vías, la ordinaria para extranjeros con 5 años de residencia en territorio mexicano y la privilegiada para indolatinos que manifestaran tener el deseo de nacionalidad mexicana, con lo cual se reducía la residencia. Un indolatino, un argentino, un peruano, un hondureño, un ecuatoriano, por las condiciones del país, que también es indolatino, tendría más posibilidades de poderse adecuar a las condiciones del país mexicano. Entonces, por eso a ellos se les permitió reducir la residencia y poder obtener la nacionalidad mexicana. En 1933, ya con la Constitución de 1917, el artículo 30 constitucional se reformó, primero para otorgar la nacionalidad por vía paterna, porque antes solamente estaba por vía materna, o sea, solamente los hijos de madre mexicana, muy machista la disposición, pero en final de cuentas así era. Cuando el padre fuera desconocido, pues, o sea, la mamá daba la nacionalidad, pero después ya se otorgó por vía paterna. Y después, otorgar la nacionalidad por naturalización de manera automática a mujer extranjera casada con mexicano. No, 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 otro ejemplo machista, pero hasta la pared de enfrente, porque tú te casabas con una extranjera, prácticamente lo que decía es que la extranjera tenía que prácticamente obtener la nacionalidad mexicana, porque si no, la iban a correr del país, así de ese tamaño. Así las cosas, en 1969 y por igualdad de género, volvió a reformarse el artículo 30 constitucional, permitiendo la transmisión de la nacionalidad jus sanguinis por vía materna. O sea, ya no solamente por vía paterna, en todos los casos por vía materna también. En 1974 se volvió a modificar el precepto y permitiendo la nacionalidad mexicana por naturalización a los varones extranjeros casados con mexicana. De alguna forma, pues no nada más era el doblarle las manitas a las mujeres extranjeras, sino que también si los extranjeros se casaban con mexicana, podían ellos obtener la nacionalidad por naturalización. Y por último, en el año de 1997, que son las últimas reformas importantes a la Constitución en el artículo 30, se realizaron las últimas modificaciones al texto constitucional y entonces se maneja lo que vamos a explicar a continuación. Por otra parte, los antecedentes legales, las leyes secundarias, tenemos el decreto de gobierno sobre extranjería y nacionalidad del 30 de enero de 1854 con Antonio López de Santana. Después tenemos la ley de extranjería y naturalización del 28 de mayo de 1886 por Manuel González. Tenemos la ley de nacionalidad y naturalización del 5 de enero de 1934 cuando era presidente Emilio Portes Gil. La ley de nacionalidad del 21 de junio de 1993, esta la emitió Carlos Salinas, pero no duró mucho, porque la nueva ley de nacionalidad fue del 23 de enero de 1998, las reformas constitucionales fueron del 97 y al año siguiente se expidió la nueva ley de nacionalidad.
Y los reglamentos, pues han estado ahí desde los años 70, pero son reglas en la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de nacionalidad, cartas de naturalización o certificados de nacionalidad. De tal manera que esas reglas siguen prevaleciendo a pesar de que se expidieron en los años 70 y no se han actualizado más que para los fines que señala la propia Constitución. Ahora bien, en cuanto a tratados, tenemos la Convención de Nacionalidad celebrada en Montevideo en 1933. Esa nunca fue ratificada por México. Después tenemos la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer celebrada en Montevideo en 1933 y esta sí fue ratificada por el gobierno mexicano el 7 de abril de 1936. Funciona. Por eso tuvieron que hacer las reformas en los años siguientes a los de la situación automática de la nacionalidad. Y después tenemos la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, celebrada en Nueva York en 1957 y ratificada por nuestro país el 25 de octubre del 79 con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, el artículo 30 maneja dos cuestiones, el jus soli y el jus sanguinis. Y la naturalización la maneja por vía ordinaria y por vía de matrimonio. Así las cosas, la nacionalidad por nacimiento que señala el artículo 30 es nacer en territorio nacional, sin importar la nacionalidad de los padres. Esa es la fracción primera del 30. Nacer de padres mexicanos por nacimiento, padre mexicano por nacimiento o madre mexicana por nacimiento. Esto es la fracción 2 del artículo 30. Después, nacer de padres mexicanos por naturalización, entendiendo los dos, o padre o madre mexicana o mexicanos por naturalización. Esa es la fracción 3. Y la fracción 4 es nacer en embarcación o aeronave mexicana. Obvio es que aquí se está manejando el jus soli. Uno de los puntos que más llaman la atención, o por lo menos para mí, es que en el jus sanguinis antes nada más había una fracción que decía hijos de padre, madre o padres mexicanos. Punto. No por nacimiento, no por naturalización. Pero es que ubilex non distinguit nec nostrum distinguere debemus. Si decía mexicanos, se entiende que podían ser los mexicanos por nacimiento o los mexicanos por naturalización, siempre y cuando fueran mexicanos. Pero no, así como siempre hemos sido, vamos a ser muy discriminativos y pues resulta ser que pusimos doble condición. O puede ser mexicano por nacimiento o puede ser mexicano por naturalización. Y una de las cuestiones es que a mí esa discriminación me hace sentir que realmente los mexicanos por naturalización son mexicanos de segunda, de tercera o hasta de cuarta, ¿eh? Porque pues ya vamos, hasta se tiene que hacer esa aclaración para poder dar la nacionalidad, pues me parece bastante injusto y bastante discriminativo. Por otra parte, tenemos el hecho de nacer en embarcación o aeronave mexicana. Y por ejemplo, con todo el respeto que me merece el maestro Carlos Arellano, pues resulta ser que Carlos Arellano dice, como pueden dar el nacimiento a los nacidos ahí, entonces los buques y las aeronaves son territorio nacional. Mentira más falaz no puede existir, porque son ámbitos de aplicación de la norma jurídica, pero no son territorio nacional. Y lo explicamos en el derecho internacional público, cuando hablamos del derecho de visita, o de la hot pursuit, que son sobre bienes inmuebles, muy bienes muebles, que son los barcos, y el barco no es bien inmueble, por lo tanto, no podría ser de ninguna forma territorio nacional. ¿Ok? Muy bien. Con esto terminaríamos esta primera parte para terminar el lunes, pero abro el debate para cuestión de preguntas que quieran hacer al respecto. Mañana es a las 5 de la tarde la conferencia. Bueno, no conferencia, vamos a hacer nuestro comentario, pero va a estar el maestro, también, el maestro Sales, principalmente porque salió una situación muy importante, que es el caso de Ignacio Ochoa y su pelea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no adelanto más, vamos a ver qué es lo que nos dice él en esta plática que vamos a tener mañana. Entonces, señores, ¿alguna duda? ¿Preguntas? Ya saben que me las pueden hacer por el chat, ¿eh? Ándele, Delia Baños, que es la que siempre pregunta.
Dalia Baños. Ahorita no, profe, creo que está Ah, no, claro. no, no, sí, pregúnteme. ¿Nadie va a preguntar? Ok. ¿Puede repetir en qué consiste la patria? Pues no es tanto repetir que en qué consiste, sino que es la patria, pues una persona que no tiene nacionalidad. Los casos son los que establece la diapositiva, que los tienen ustedes en los apuntes, pero vamos, o sea, lo que quiero dar a entender es, si es por jus soli, que tú no sé, que tú hayas seguido, que tu país te reconozca jus sanguinis, pues nunca te van a reconocer nacionalidad. O si viceversa, si el país es jus sanguinis y tú vienes de otro lado, pues no te van a reconocer jus soli. Afortunadamente en nuestro país, en México, se readmiten jus soli y jus sanguinis. También, pues, si el país no refiere jus sanguinis y tú no sabes de qué nacionalidad son tus papás, pues es obvio que tampoco vamos a saber cuál es tu nacionalidad. Entonces, pues puede suceder. Lo más lógico es que la patria es cuando el Estado desaparece, por alguna razón, ya sea por conquista, ya sea por guerra, ya sea porque se lo tragó la tierra, no lo sabemos, pero pues, simplemente no hay Estado que tenga, que de la cual te puedas sustentar como nacional, ahí se da la patria. ¿Ok? Espero le haya contestado. ¿Alguna otra? Ok. Pregunten. Ya está aquí, está entrando el aire, ya parece que va a llover. Déjenme cerrar la ventana porque la tengo abierta por el calor, pero espérenme tantito. Voy a quitar mientras pongan la pregunta que quieran en el chat. Ok, ya estoy aquí. Ya conecto la cámara. Ok, a ver, entonces nada más está. Uy, qué poco. Tan claro expliqué que no hay ninguna duda. Sí, profesor, de hecho sí. Ah, bueno, ok, pues ya. No quieren preguntar, pues ya es con ustedes. Ok, pues ya nada más para terminar. La nacionalidad tiene importancia en Europa, principalmente porque es vínculo de aplicación de leyes. Pero en nuestro país no es así. Nuestro país, la nacionalidad, pues fuera del vínculo jurídico y político que implican, no tiene ninguna vinculación con derecho. No nos aplican el derecho si somos nacionales de tal o cual país. Eh, la verdad es que no consideraría que fuera importante para la materia de derecho internacional privado y no estoy muy de acuerdo en su regulación, pero y en su integración al derecho internacional privado. Esto debería ser un tema que se viera en derecho constitucional. Pero, pues en virtud de que ya nos lo endilgaron, pues la próxima semana, el lunes, vamos a llevar a cabo procedimiento. Como los abogados eran muy malos para dar la atención y el trámite de este tipo de documentos, como los certificados de nacionalidad, se hicieron o se trataron de evitar que los abogados le metiéramos mano a la obtención de cartas de naturalización o certificados de nacionalidad. Sin embargo, yo todavía creo
que hay muchas personas que sí les importaría un poquito la asesoría legal y por eso tenemos que saber cómo se hace el trámite. Entonces, de eso va a tratar la clase del lunes que entra y vamos a enfocarnos a cuestiones procedimentales. Hay que ver todos los casos y todas las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo esta situación. Ya no se puede cobrar como antes una carta de naturalización la podías cobrar en 30,000 pesos y la verdad es que el trámite pues podía ser fácil, pero pues ya no se puede cobrar eso. La última carta de naturalización que traté de tramitar fue una señora ucraniana y resulta ser que pues ya no le interesó el precio y lo fue a hacer ella. Pues dije, señores, pues mientras a mí no me debían de haber pagado la asesoría por lo menos, pero les pareció tan fácil y tan sencillo que se fueron a hacerlo ellas y se evita o se trata de evitar la intervención de abogados. O sea, se supone que es para que ellos hagan el trámite y el trámite debe ser muy sencillo para que ellos lo puedan realizar. Pero vuelvo a insistir, es importante saberlo hacer. Entonces ese sería, los espero mañana a las 5 de la tarde, ya está la invitación en Facebook. Yo sé que muchos de ustedes no son con mis contactos en Facebook y es que yo no los ubico tanto, pero si ustedes me contactan para ver o me contactan a través de Cultura, yo preferiría que mejor estuvieran conectados con Cultura Jurídica, porque ahí sí, cada vez que hay las conferencias, Cultura Jurídica los envía y sería muy buena situación para que ustedes estén pendientes de cuáles son los eventos que vamos a tener. Mañana a las 5. Después no sabemos, la verdad no tengo ni idea qué vamos a hacer porque se nos acabaron y como estuvimos en paro y las invitaciones que estuvimos haciendo a otros maestros no surtieron mucho efecto, como que no quieren trabajar. Pues la verdad es que estamos en problemillas para poder conseguir ponentes, pero de que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Entonces yo, lo único que espero es que tengamos la posibilidad de seguir haciendo las conferencias y hacer las pláticas. El lunes 2, vemos lo de su nueva carpeta de conferencias. Acuérdense que el 12 tenemos ya el examen, porque yo ya terminando el lunes, esto ya tenemos el examen puesto para el 12. Entonces hay que prepararse bien para presentar el primer parcial. Ojalá y nos dé tiempo de hacer 3, pero pues si no, pues vamos a tener que echarle todas las ganas y todo el fuego al asador en el segundo. Invíteme a mí, profe, hablamos de la final de la Champions. Pero es que ya todavía no es la final, ¿no? Todavía tienen que jugar otro juego, ¿no? O sea, ayer empataron el 1-1 el Real Madrid y Chelsea. Bueno, Hoy, sí, están todavía en cuartos, profe, perdón, y- pero podemos hablar de las posibles no, semifinales y todo. son semifinales ya, ¿no? Porque ¿quiénes son los otros? Está Manchester City y Paris Saint-Germain, que ahorita los dejé que iba perdiendo Manchester City 1-0. No sé cómo habrán quedado, pero pues Ah, sí, 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 ya. Perdón, profe, sí, me confundí, me confundí. ya ves, me quiere bailar a mí. Pero bueno, ok. Entonces, el 2 de mayo terminamos esto y empezamos inmediatamente lo de la condición jurídica del extranjero para ver si podemos acabar el curso en estos poquitos días que nos van a quedar. Y después mayo, que es un día, pues mírense, el primero que es sábado, pero pues a final de cuentas se descansa. El 10, que es lunes, a final de cuentas se descansa. Y después viene el día más importante de todo el año, el 15. Esa fuerza. Y no porque sea el día del maestro, sino porque nací yo. Entonces, pues es el día en que todos están felices. Es Entonces, libre también, ¿verdad? Ese día no hay hasta, clase. es sábado, mija. Pero se recorre al lunes. No, que se recuerde el lunes, es el sábado. Yo celebro mi cumpleaños el sábado y todos estarán felices. El año pasado me hicieron tacos de canasta y los invité, pero nadie vino. Así que, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya será para otra ocasión. Ok, les agradezco mucho su atención, pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos el lunes. Bueno, Gracias. profe, Muchas gracias, gracias. igualmente. Hasta Buena luego, tarde. hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Gracias.